Yo realmente estaba, mientras cantábamos, estaba pensando en tantas cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros y la forma en la que Dios nos ha tratado a cada uno de nosotros realmente es milagrosa. Hay muchas cosas que Dios ha venido haciendo en las vidas nuestras y espero que ustedes estén como atentos a las cosas grandes que Dios hace en su vida. Qué privilegio que estemos juntos, qué privilegio que estemos aquí hoy, que estemos vivos hoy, que estemos completos, que nadie se haya accidentado en la carretera, que nadie haya sufrido alguna pérdida física. Es realmente un privilegio, así que debemos darnos por bien servidos y darle muchas gracias a Dios por cómo nos ha cuidado. Y miren, hay muchas cosas que podríamos compartir en esta mañana, hay muchas cosas que podríamos hablar de nuestra experiencia, de lo que nosotros vivimos y de lo que ustedes vivieron, pero creo que hay algo que juntos tenemos que resaltar hoy día y es la providencia de Dios sobre nuestras vidas. Así que les invito a que leamos un texto en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 4. El Evangelio de Marcos en el capítulo número 4 y hay una pregunta muy cuestionante. Bueno, realmente son dos preguntas muy cuestionantes aquí en esta escritura que creo que son muy oportunas para nosotros en un día como este. Y en la palabra de Dios en Marcos, en el capítulo 4, en el versículo número 35, ¿ya están allí mis hermanos y hermanas? Dice la palabra de Dios en el versículo número 35, y voy a leer solamente 6 versículos hasta el versículo 41. Y dice el Señor aquí, con su palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Saben, si ustedes revisan un poco los versículos anteriores en los otros 2 evangelios donde aparece este pasaje, se van a dar cuenta que Jesús ha tenido un día muy largo. Ha tenido un día donde ha estado predicando, donde ha estado hablando con personas y realmente estaba exhausto después de un largo día. Poco antes ha enseñado sobre la parábola del sembrador y ya llega un momento donde él dice: bueno, ya se acabó. Empaque que nos vamos, ¿no? Vámonos al otro lado. Por supuesto estamos hablando del mar de Galilea, que no es necesariamente un mar, así le llamaron en el primer siglo, es un lago, como el lago Pontchartrain. Y quiero contarles algo. Yo siempre pensé que esto de las olas era una exageración, porque si ustedes van allá se van a dar cuenta que no hay oleaje, es simplemente un lago. Así como el lago Pontchartrain aquí cerca de nosotros. Cualquiera diría que ahí no se levantan olas hasta que empieza a soplar el viento, ¿verdad? Cuando empieza a soplar el viento, y ustedes pueden haberlo atestiguado durante las últimas semanas, cuando se levanta el viento y da contra un obstáculo sólido, se pueden dar cuenta de cómo se levanta el agua. Y dice la palabra de Dios que se levantó una tormenta de viento tan fuerte que habían olas que tapaban la barca. Y le despertaron a Jesús. Jesús estaba cansado, entonces está descansando. Alguien podría pensar: bueno, pues qué dormilón era Jesús. No, simplemente estaba cansado, había hecho su trabajo y está descansando. Ahora yo me pongo a pensar en los discípulos que están intentando, hombres de mar, mantener la barca en un solo lugar, mantener la barca a flote, y esto se empieza a mover para todos lados.
Y siendo hombres de mar empiezan a sentir temor, empiezan a sentir terror. Sabiendo lo profundo que es el lago, muy probablemente tuvieron miedo de naufragar. Y no solo de naufragar, sino de perder su vida. Y llega la pregunta más difícil: ¿quién va a despertar a Jesús? ¿Quién va a Ve tú, Pedro, tú eres el más atrevido. No, yo soy atrevido, pero no tonto. Bueno, entonces que vaya Juan, no, que vaya Simón el Celote, ya que es el guerrillero del grupo, que vaya y lo despierte. Pero al final decidieron todos despertarlo, porque está en plural el verbo. Así que quién sabe si se fueron todos en grupo y se arremolinaron en torno a él. Pero si se dan cuenta, la pregunta que ellos hacen acá no es por el interés genuino de sus discípulos por la vida de su maestro. La pregunta de estas personas es: ¿no te importa que nosotros perezcamos? Su preocupación no era Jesús realmente. Su preocupación era su propia vida. Jesús ha estado trabajando, y aún a pesar de que Jesús ha estado trabajando todo el día y está mereciendo un descanso, ellos están preocupados por ellos mismos. Su preocupación son ellos mismos, no Dios, no Jesús, sino salvar su propio pellejo. Y la pregunta, si ustedes se dan cuenta, no es algo amable, es algo un poco rudo. Oye, ¿acaso no te importa que nosotros muramos en este día? ¿Acaso no te importa que nosotros vayamos a tragar agua? ¿Acaso no te importa que nos vayamos a morir? Esta pregunta afirma algo: que hay un desentendimiento de Jesús por la vida de sus discípulos. Un desentendimiento que se ve reflejado en que este personaje está descansando. Pero no es cualquier personaje, es Jesús el Señor. Saben, yo creo que el terror y el miedo, cuando nos inunda, puede bloquear nuestra mente, nuestras buenas intenciones, nuestra fe, puede bloquear todo. Y estas personas están llenas de pánico, y lo único que les importa son ellas mismas. Y todos tenemos miedo. ¿Han sentido miedo? Todos tenemos miedo de alguna manera. De alguna manera. Algunos son machos, remachos, meros, remeros. Los mexicanos nunca se rajan, aunque yo conozco algunos que se rajan. Los hombres no lloran, y aguante mi hijo que nacimos en el campo, y toda esa cantidad de cosas. Pero la verdad es que todos nosotros en un momento u otro sentimos miedo, sentimos terror, lo advertimos, y como lo hemos algunos de nosotros experimentado, lo evitamos. Porque no es agradable sentir miedo, sentir terror, sentir pánico. Esa tensión adentro que te genera angustia y te genera zozobra, no sabes qué va a pasar. Eso es lo que estas personas están experimentando, un temor a perder su vida. Hermanos y hermanas, algunos temores son reales y otros son imaginarios. Y lo que estas personas están viviendo acá es un temor real, un temor de pérdida de vida. Y estas personas, como ya saben y ya han tragado agua, saben lo que puede venir. Y ese temor es real, ese temor es: escuchen el viento zumbar, como algunos de ustedes lo escucharon durante las últimas semanas. Y vieron y testificaron cómo las cosas se levantan y cómo los árboles se estremecen. Yo, gracias a Dios, no tuve la oportunidad de verlo, pero vi los destrozos en el lugar donde yo vivo. Y bueno, ustedes lo vieron acá. Ese temor es absolutamente normal. Pero además de esos temores, hay otros temores que no se dejan ver. Unos temores que están allá adentro del corazón. Miedos, terrores, angustias. Miedo, por ejemplo, a ser rechazado o a ser rechazada. Miedo a no ser tan agradable a otras personas como esperamos. Miedo a perder. Miedo a fallar en nuestros exámenes, nuestras pruebas, nuestros trabajos. Miedo a fallar nuevamente en una relación. Miedo a que nuestros hijos no tomen buenas decisiones. Todos de una u otra manera sentimos miedo, sentimos angustia. Y quizás en ese momento de miedo, cuando todo se ve perdido, le reclamamos a Dios: ¿acaso Dios no te importa mi situación?
¿Acaso no te importa lo que yo estoy sintiendo? Y quizás podríamos dar por hecho que a Dios no le importa, porque no reacciona a la velocidad que nosotros esperaríamos. Y el barco se mueve y Jesús sigue durmiendo. Y el barco sigue moviéndose y el agua nos tapa y Jesús sigue descansando, exactamente como nos puede pasar a nosotros. Ya estamos llenos de angustia, no sabemos qué va a pasar y no pasa nada y preguntamos, ¿será que le importo a Dios? ¿Será que este silencio divino obedece a que yo no valgo nada para Él? Estos hombres tenían miedo, como nosotros hemos experimentado el miedo. Pero viene la pregunta más crucial y es el corazón de este corto mensaje que tengo para ustedes. Es la pregunta que Jesús les hace a ellos. Él resuelve todo el asunto y Él pregunta esto: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿A qué le temes? ¿Qué es aquello que te angustia? ¿Por qué esto te invade? Es normal que sintamos miedo, por supuesto, quizás a ser descubiertos en algo que no deberíamos estar haciendo, o quizás el temor a perderlo todo y quedar en la calle, quizás a que no respondan todas estas agencias y ahora qué vamos a hacer con todo esto que se perdió, ¿qué sigue ahora? Quizás es natural el miedo, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sentimos miedo? Y seguramente le podríamos responder a Jesús: bueno, es normal, yo soy un ser humano normal, tengo carne, tengo hueso, me pongo tenso y no sé qué hacer y es normal sentir miedo. Pero saben que Jesús inmediatamente responde a esta cuestión diciéndoles otra pregunta y les dice: ¿cómo no tenéis fe? Ahora, yo no quisiera poner en este momento palabras en la boca de nuestro Señor, pero estoy casi seguro al 99.9% de que Jesús no se está refiriendo al poder que ellos podrían tener para detener el agua y para calmar el viento, sino a la desconfianza que les da a ellos, que a pesar de que están con Dios mismo, todavía tienen miedo. A pesar de que Dios está ahí con ellos, todavía están aterrorizados. ¿Saben quién debería tener miedo? El que no mora bajo la sombra del Altísimo. Ese debería tener miedo. ¿Saben quién debería tener miedo? Quien no anda en sus caminos, porque será como paja arrastrada por el viento. Ese o esa persona, ellos deberían tener miedo. Pero aquel que recoge con él puede estar tranquilo que cosechará con él. Si nosotros esperamos hasta este momento de la angustia para volvernos a Dios, entonces realmente nuestra fe es condicional. Pero si mantenemos nuestra fe siempre, entonces realmente estaremos siendo cristianos, discípulos del Cristo. Quiero invitarlos a ustedes a que leamos juntos un par de cosas que pueden ser un poco difíciles de aceptar, pero que hacen parte de nuestra vida. Y les invito a que abramos en la Biblia en el Salmo 91, en el versículo 14. Salmo 91, en el versículo 14 al 16. Saben, muchos de ustedes, igual que yo, el domingo cuando cantamos nos sentimos tan protegidos aquí en la comunidad, ¿cierto? Nos abrazamos, cantamos y nos sentimos tan protegidos y estamos tan contentos alabando a Dios, pero la verdad es que nuestra comunidad es simplemente una comunidad humana, ¿verdad? ¿Quién de nosotros podría parar el viento y acallar el agua? Yo no puedo hacerlo. Y alguien podría decir: bueno, no tienes fe, no tienes los 500,000 dones del Espíritu Santo. Es verdad, yo soy solamente un predicador. Eso es todo lo que yo soy. De pronto alguien lo podría hacer en la faz de la tierra, pero hay alguien que sí lo puede hacer. Y hay alguien que nos puede cuidar y hay alguien que nos puede proteger. Es a Él al que debemos mirar. Dice la palabra de Dios en Salmo, en el Salmo número 91, en el versículo número 14. Escuchen esto: por cuanto
En mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé y estaré con él en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Nosotros podríamos decir amén a eso, ¿verdad? Pero sabes que hay un componente acá, y es que el Señor dice que vamos a pasar por angustia. Cuando pasemos por la angustia, Él va a estar con nosotros. Cuando pasemos por la desesperación, Él va a estar con nosotros. Él va a estar allí con nosotros, es lo que dice, o al menos es lo dice su palabra, y yo creo que su palabra es la verdad. Pero la angustia es algo que nadie quiere vivir. Yo no sé, yo sentí un poco de angustia ahora que estábamos camino a Houston. Sé que algunos duraron muchas más horas que lo que yo duré, pero cuando estábamos metidos en el carro bajo el sol y esta cosa no se movía, esa cola de carros, me puse a pensar cuánta gente corre por su vida. Mi papá me dijo, oye, ¿por qué no nos quedamos y aquí aguantamos? Yo dije, bueno, papá, tú has sido marino, has aguantado muchas cosas, pero realmente el problema no es la tormenta. El problema es que no haya agua, el problema es que no haya electricidad y tú te cocines a fuego lento y luego yo tenga que ver cómo te ayudo. Pero estando allí en la línea vi tantas personas, tantas y tantas y tantas personas de todos los niveles, de todos los carros, de todas las placas, de todos los lugares, todos buscando un poco de alivio, de refugio. Miren, mis hermanos, así como en la carretera ese día algunos de nosotros lo vimos, así nos vamos a presentar delante del Dios viviente un día. Sin importar de dónde vinimos, sin importar de dónde somos, todos nos vamos a arrodillar delante del Señor, y solamente aquel que ha estado a cuentas con Él va a pasar a recibir alivio. El momento de angustia nadie lo quiere vivir, pero el Señor dice que aquel que está con Él, ya que tú lo has tenido en cuenta, Él te va a aliviar. Él va a estar contigo. Así que preparémonos para la angustia. Pero no solamente se detiene esto allí. Abran sus Biblias, por favor, en Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50 en el versículo número 10. Dice la palabra de Dios: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? ¿Hay alguien aquí? Diga amén. Bien, si usted teme a Jehová, escúcheme. Si usted teme a Jehová y oye la voz de su siervo, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Miren, yo aprecio las plantas eléctricas y aprecio toda la inmensidad de ayudas y recursos que hay hoy día. Pero no hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie en quien podamos depositar nuestra confianza, que pueda satisfacer los espacios más profundos de nuestro corazón que nuestro Dios. Y aún estando en tinieblas, como algunos de ustedes estuvieron físicamente, literalmente la semana pasada, aún estando allí en tinieblas, confíe en el Señor, confiemos en el Señor, Él va a estar con nosotros. Pero saben, nuevamente el Señor incluye algo acá. Hay angustia y también tinieblas. El Señor nos protege en la angustia y el Señor nos protege en las tinieblas. Ahora finalmente, abran sus Biblias por favor en Isaías capítulo 43, un poquito más adelante, y leamos un conocido pasaje que siempre vale la pena recordar en el capítulo 43, versículo número 1. Dice el Señor aquí en su palabra: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto le he dado por tu rescate, a Etiopía y a Sabá por ti, porque a mis ojos fuiste de alta estima, fuiste honorable y yo te amé, y daré pues por ti hombres y naciones por tu vida. ¿Qué componentes hay acá, mis hermanos y hermanas? ¿Qué pruebas hay acá? Hay fuego, hay agua, hay ríos, hay angustia, hay calor, ¿verdad? Miren, solamente el que ha pasado por estas situaciones y ha salido avanti se da cuenta y puede reconocer si Dios ha estado con él. Su promesa es que Él va a acompañarnos. Y les puedo asegurar algo, mis hermanos, este no va a ser el primer huracán, por seguro, ni tampoco va a ser el último. Ahora, alguno de nosotros podríamos decir, esto lo he escuchado muchas veces durante las últimas semanas, yo ya no me vuelvo a quedar acá. Es verdad, pero a donde tú vayas, te alcanzará el fuego, te alcanzará la angustia, te alcanzará el agua, te alcanzará la oscuridad. A donde quiera que vayamos, mientras estemos sobre esta tierra, tenemos que pasar por momentos críticos, porque es parte de la vida. El problema es cuando alguien no se acoge a la sombra del Altísimo. El problema es cuando alguien no busca apoyo en el Señor, sino se astilla. Como decía el Santo de Israel, cuando la gente ponía su esperanza en Egipto, nos astillamos los dedos. Nos astillamos los dedos cuando confiamos unos en los otros. Ojalá sea nuestro Señor, nuestro proveedor y nuestro protector, en aquel en quien nosotros colocamos nuestra esperanza. Esta semana pasamos momentos difíciles, situaciones tensas, y la barca se movió y quizás se va a seguir moviendo de aquí para allá en alguna circunstancia, pero confiemos en el Señor y preguntémonos, ¿dónde está Dios? Dios está aquí a mi lado, Dios está conmigo, Él es mi esperanza, Él es mi protector, Él es mi redentor. Cuando te asalten pensamientos de miedo, de angustia, por esto o por lo otro, recuerda, Dios está conmigo, Él es mi protector, Él es mi redentor, Él dio la vida por mí. Su palabra dice que soy precioso o preciosa a sus ojos. No lo olvidemos, mis hermanos. Si no desmayamos en el momento de la prueba, ciertamente saldremos bien librados. Oremos, mis hermanos, y vamos a casa a descansar. Señor, tú eres nuestro redentor, Señor, tú eres nuestro protector, tú eres en nuestro lugar de alivios. Tú eres, Dios mío, quien alienta nuestros corazones. Tú eres el creador del cielo y de la tierra, Señor. Tú eres el Dios del cielo, de la tierra, Señor, del universo. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Dios. Dios mío, tú eres todo para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu presencia en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder reconocer que es tu presencia la que hace la diferencia en nuestras vidas. Estos hombres se asustaron teniendo a Dios en su barca. Estos hombres se asustaron teniendo a Dios ahí al lado suyo. Dios mío, tú marchas a nuestro lado y muchas veces tememos y nos angustiamos. Somos como ellos. Y hoy tú nos preguntas, Señor, si realmente confiamos en ti. Señor, para ti es muy fácil poner todo en paz. Pero ¿de qué manera confiaríamos en ti si no hemos visto la angustia? Ayúdanos, Dios Padre, a abrir nuestros ojos y a vivir, Señor, con la certeza de que tú estás allí con nosotros, a nuestro lado, que por más crítica que sea la situación, ni nos quemaremos, ni nos ahogaremos, ni quedaremos en la oscuridad, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por este día. Gracias por mis hermanos y mis hermanas que hoy pudieron venir a esta reunión. Gracias por ellos, por sus familias. Te pedimos, Dios, que las bendigas a cada uno de ellos, que bendiga a sus hijos, que bendiga su alacena, Señor, que les multipliques la comida sobre su mesa. Provéeles salud y todo lo que ellos necesitan, Padre, para que sigan alabando tu nombre.
Gracias por este tiempo, gracias por esta reunión que tenemos en tu nombre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Nos encomendamos a ti. Amén. El Señor esté con ustedes, mis hermanos. Vayan con paz y vayan en paz. Hasta el miércoles.